calentamiento global, y esa es la explicación tradicional, pero yo tengo otra que me parece muchísimo mejor. Calentamiento global. Oh, a nadie le gusta caliente. Seguramente te preguntarás por qué se ha derretido tu helado. Pues bien, Susie, los culpables no son extranjeros. Es el calentamiento global. ¿Calentamiento global? Sí. Te presento al señor Rayo de Sol. Viene desde el Sol para visitar la Tierra. Hola, Tierra. Solo he venido a visitarte para alegrarte el día. La. Y ahora me voy a marchar. No tan deprisa, Rayo de Sol. Nosotros somos los gases invernadero. No irás a ninguna parte. ¡Oh, eso duele! Muy pronto la Tierra estará llena de rayos de sol, sus putrefactos cadáveres calentando nuestra atmósfera. ¿Y cómo podemos librarnos de los gases invernadero? Por suerte, a nuestros políticos más atractivos se les ocurrió en el último momento una forma barata de combatir el calentamiento global. Desde 2063, sencillamente lanzamos, de vez en cuando, un cubito de hielo gigante al mar. Como hace papá con su bebida todas las mañanas y luego se enfada mucho. Claro que como los gases invernaderos siguen acumulándose, cada vez se necesita más hielo. Y así solucionamos el problema de una vez por todas. ¡De una vez por todas! Esta es la imagen que un día despertó mi interés en el tema. La vi cuando estudiaba en la universidad. Uno de mis profesores, un hombre llamado Roger Rebel, fue el primero en proponer hacer mediciones del dióxido de carbono de la atmósfera terrestre. Él veía por dónde iba la historia. Tras los primeros capítulos, tras los primeros años de recopilar datos, intuyó lo que significaba todo lo que iba a venir. Diseñó el experimento en 1957. Contrató a Charles David Killing, un hombre muy eficiente y además digno de su confianza, para que realizara estas mediciones durante décadas. Empezaron a lanzar globos meteorológicos todos los días. Eligieron un lugar en pleno Pacífico, por la sencilla razón de que era la zona más remota. Era un científico muy concienzudo. Se limitó a subrayar los datos. Para mí, fueron unos tiempos maravillosos, porque al igual que muchos jóvenes, entré en contacto, gracias a esos estímulos, con ideas que antes no había considerado ni siquiera en mis sueños más alocados. Nos mostró a sus alumnos los importantes resultados de las mediciones solo después de unos pocos años. Para mí fue algo sobrecogedor. Él también estaba alarmado y nos dejó muy claro cuál era a su juicio el significado. Yo lo absorbí como una esponja. Trazó las conexiones entre los grandes cambios en nuestra civilización y este patrón que ahora era visible en la atmósfera de todo el planeta. Luego proyectó en el futuro que ocurriría a menos que hiciéramos algunos ajustes. Estaba más claro que el agua. Pasados los primeros 7, 8, 9 años puede verse el patrón que se desarrollaba. Pero yo formulé una pregunta: ¿a qué se debe que suba y baje una vez al año? Él nos explicó que si observábamos la masa continental de la Tierra, una pequeña cantidad está al sur del Ecuador. La gran mayoría está al norte del mismo. Y gran parte de la vegetación está también al norte del Ecuador. Cuando el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol, como ocurre en nuestra primavera y verano, brotan las hojas y absorben dióxido de carbono, y por tanto, la cantidad que hay en la atmósfera disminuye. Pero cuando el hemisferio norte se aleja del Sol, como ocurre en nuestro otoño e invierno, caen las hojas y exhalan dióxido de carbono, y la cantidad en la atmósfera vuelve a subir otra vez.
Es como si toda la Tierra, una vez al año, aspirara y expirara. Empezamos a medir el dióxido de carbono en 1958. Pueden ver que a mediados de los 60, cuando él mostró a mi clase esta imagen, era evidente que estaba aumentando. Le respetaba mucho y aprendí tanto de él que seguí interesado en el tema. Cuando llegué al Congreso a mediados de los años 70, ayudé a organizar las primeras sesiones sobre el calentamiento global y le pedí a mi profesor que fuera el principal ponente. Pensé que eso tendría tal impacto que intentaríamos resolver el problema, pero no fue así. Yo seguí con mis sesiones y en 1984 fui elegido senador y profundicé en el tema. Con mesas redondas de científicos escribí un libro sobre el tema. En 1988 me presenté a las presidenciales en parte para llamar la atención sobre eso, y en 1992 fui a la Casa Blanca. Aprobamos unos impuestos sobre el carbono y otras medidas para resolver el problema. Fuimos a Kioto en 1997 para ayudar a aprobar un tratado que sigue siendo controvertido, por lo menos en nuestro país. En el año 2000, mi oponente prometió regular el CO2, pero no cumplió dicha promesa, aunque lo importante es que durante todo este tiempo se puede ver lo que yo he visto todos estos años. Sigue y sigue aumentando. Es inexorable. Y ahora empezamos a ver el impacto en el mundo real. Este es el monte Kilimanjaro hace más de 30 años. Y más recientemente, un amigo mío acaba de volver del Kilimanjaro con una foto que tomó hace un par de meses. Otro amigo, Lonnie Thompson, estudia los glaciares. Aquí está Lonnie con el último resto de lo que fue un impresionante glaciar. Dentro de unas décadas ya no habrá más nieves del Kilimanjaro. Esto ocurre en el Parque Nacional Glacier. En 1998 lo escalé hasta la cima con una de mis hijas. Dentro de 15 años esto será el Parque Nacional anteriormente conocido como Glacier. Esto es lo que ha ido ocurriendo año tras año al glaciar Columbia. Se está retirando, año tras año. Y es una lástima porque estos glaciares son preciosos. Aquellos que van a verlo, ven esto en la actualidad. En el Himalaya hay un problema en concreto, porque el 40% de la población mundial consigue el agua potable en ríos o sistemas de manantiales que reciben más de la mitad de su caudal del deshielo de los glaciares. Y en el próximo medio siglo, este 40% de la población mundial se enfrentará a una seria escasez de agua debido a la desaparición de los glaciares. Italia, los Alpes italianos, el mismo lugar en la actualidad. Una vieja postal de Suiza, en todos los Alpes vemos la misma historia. También ocurre en Sudamérica. Esto es Perú, hace 50 años, y el mismo glaciar en la actualidad. Argentina, hace 20 años, el mismo glaciar en la actualidad. Hace 75 años, en la Patagonia, en el extremo de Sudamérica. Pero esta vasta extensión de hielo ya ha desaparecido. Esto conlleva un mensaje. Afecta a la humanidad. El hielo tiene historias que contarnos. Mi amigo Lonnie Thompson utiliza taladros tubulares en el hielo. Profundiza, saca el taladro y analiza y estudia el hielo. Cuando cae la nieve, esta atrapa pequeñas burbujas de atmósfera. Por tanto, pueden calcular la cantidad de CO2 de la atmósfera en el año que cayó dicha nieve. Les advierto que lo que resulta más interesante es que pueden medir los isótopos de oxígeno y obtener un extraordinario termómetro para calcular la temperatura del año en que esa burbuja fue atrapada por la nieve al caer. Cuando estuve en la Antártida mi núcleo es así. Un hombre lo miró y dijo, justo aquí es cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley del aire limpio. Yo no podía creerlo, pero puede verse la diferencia a simple vista. Solo un par de años después de haber sido aprobada esa ley, se distingue claramente. Pueden ir retrocediendo año tras año, de la misma forma que se leen los anillos de los árboles. Pueden ver todas las capas anuales de cuando el hielo se fundió y volvió a congelarse. En muchos de estos glaciares montañosos pueden remontarse 1000 años.